En 2024, 18,7 millones de turistas inundaron este lugar. Cientos de miles de millones de dólares financiaron islas artificiales y los centros comerciales más grandes del planeta. Dubái no solo vende habitaciones de hotel caras al mundo. Venden un sueño perfecto, sin una mota de polvo, sin un solo defecto. Una urbe donde el futuro parece haberse adelantado al resto del mundo. Pero hay una cruda verdad que ningún algoritmo ni campaña millonaria quieren que tú y yo veamos. Esta ciudad de 4 millones de habitantes funciona gracias a una población inmigrante de casi el 90%. Sin embargo, la libertad de decidir su propio destino jamás se ha repartido por igual. Ahora mismo, mientras los turistas disfrutan de lujos en hoteles de 7 estrellas a 15 kilómetros, en campamentos periféricos, ocultos tras las postales, decenas de miles de personas se hacinan en habitaciones minúsculas, con la mirada en el móvil y cargando con deudas de contratación brutales. Están atrapados en un sistema diseñado para que nunca puedan escapar. ¿Quién paga realmente con su carne y sangre para sostener esta lujosa fachada? ¿Cómo puede una economía aclamada como la mayor del siglo estar subsidiada en silencio por el agotamiento de personas invisibles? A diferencia de las envejecidas ciudades europeas que sufren la crisis, Dubái se vende como un oasis de prosperidad infinita. En pocas décadas convirtieron dunas desiertas en el epicentro mundial de las finanzas, la aviación y el sector inmobiliario de lujo. Un destino sin espacio para lo viejo ni para los errores. Imagina que estás allí mismo, de pie frente a esta fuente gigante. Móvil en mano, luz ideal, encuadre impecable. Todo a tu alrededor está tan limpio, ordenado y perfecto que resulta casi irreal. Pero una ciudad tan limpia que no muestra rastro del esfuerzo humano. ¿Es limpia por naturaleza? ¿O simplemente han barrido esa realidad lejos de nuestra vista? Debemos entender una ley de la economía moderna. Dubái no vende solo una ubicación. No vende simples habitaciones de hotel ni metros cuadrados de ladrillo. Dubái vende algo mucho más costoso. Una sensación. La certeza de que el futuro ha llegado antes aquí y de que vives dentro de una fantasía perfecta. Pero si el sueño se proyecta siempre a través de cámaras de 4K, ¿quiénes quedan fuera del encuadre para que la ilusión no se caiga? Solemos elogiar a Dubái como un milagro de la construcción, un imperio que venció a la naturaleza. Pero la pregunta clave que debemos hacernos no es cuán magnífico es ese milagro, sino quién ha tenido que pagar con su propio cuerpo para que exista. Si toda esta ciudad es un gran escenario diseñado para el lujo, ¿dónde están sus oscuras bambalinas? Emiratos Árabes Unidos concentran más de 200 nacionalidades, donde los extranjeros superan con creces a los locales. Pero el concepto de extranjero aquí está totalmente distorsionado. Esta ciudad esconde dos mundos paralelos de inmigrantes que conviven pero jamás se cruzan. Miremos de cerca estas dos tarjetas. Una abre despachos con aire acondicionado, contratos millonarios y total libertad. La otra abre la verja metálica de una obra a 45 grados, donde elegir es casi imposible. Ambos bajan de vuelos internacionales. Ambos llevan la etiqueta de inmigrante. Pero ¿por qué uno puede marcharse cuando quiera y el otro debe mendigar permiso solo para cambiar su propio destino? Esta brutal brecha se expone en las palabras que usan. Los de cuello blanco, expertos financieros de Occidente y tecnólogos, reciben el halagador título de expatriados. Son la cara visible de las campañas de atracción de talento global. Pero, ¿qué pasa con la clase de abajo? Albañiles limpiadores, vigilantes, repartidores y empleadas domésticas. Los llaman trabajadores migrantes. Ellos forman el colosal músculo que mantiene en marcha las necesidades más básicas de esta gran metrópolis. Y sin embargo, se evaporan por completo de la narrativa oficial del lugar. ¿Cómo puede una urbe depender de su propia vida, hora tras hora, minuto tras minuto, y no recordar sus nombres? Cuando entres a un hotel de 5 estrellas, lo verás. Detrás de esa toalla blanca, perfectamente doblada y sin una arruga, hay un turno agotador de más de 10 horas, realizado por alguien de quien ningún turista se preocupará jamás.
Todo está pensado para que creas que esta perfección surge de forma natural, como por arte de magia del servicio de lujo. Pero la verdad es que cuando un servicio se pule hasta rozar la perfección, ¿no es también el momento en que el empleado es invisibilizado y borrado sin dejar rastro? Observa ese billete de avión. En apariencia, un simple papel que lleva a alguien desde el sur de Asia hacia una tierra de esplendor. Pero en realidad es una soga financiera que arrastra a toda una familia exhausta de esperar un dinero que nunca parece suficiente. Diversos informes independientes revelan una verdad amarga. Las tarifas de contratación que cobran los intermediarios en sus países de origen superan con creces su primer salario mensual. Si el viaje empieza con una deuda gigantesca, ¿se trata de una oportunidad real para cambiar de vida? ¿O es entrar directamente en una trampa ya preparada? La historia se repite con el mismo guión. En su país, el trabajador firma un contrato con un sueldo prometido. Todo parece un acuerdo civil justo. Pero al aterrizar desorientados en un país extraño y sin el pasaporte en su bolsillo, suele aparecer un segundo contrato con más carga laboral y menos sueldo. Desde el punto de vista legal, son ellos mismos quienes firman ese documento. Pero, ¿puede llamarse consentimiento libre a una firma si quien sostiene el bolígrafo no tiene forma de regresar? Nosotros, resguardados fuera con nuestros privilegios, solemos lanzar preguntas con cierto escepticismo. Si las condiciones son tan terribles, ¿por qué no vuelven sencillamente a casa? Pero olvidamos una verdad estructural. Estos trabajadores no pidieron dinero prestado en Dubái. La colosal deuda con los intermediarios se ha garantizado con sus tierras, sus casas y el futuro de sus propias familias. Por eso, la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo van a regresar? Si dejar este infierno laboral implica dejar a su familia en la miseria, ¿qué significado tiene ya para ellos la palabra libertad? Para millones de turistas internacionales, un visado es un mero trámite burocrático, un sello que abre las puertas a unas vacaciones. Pero para los trabajadores migrantes, esto es un poder absoluto. Bajo el sistema de patrocinio laboral, conocido como kafala, la residencia y el empleo dependen por completo del empleador. Ese visado no solo les permite trabajar, les otorga el derecho de existir en este suelo. Cuando el derecho a respirar en una ciudad depende enteramente de quien paga tu sueldo, ¿hasta dónde te atreverías a decir no? Para ser justos, sobre el papel hay reformas. El gobierno de acogida prohíbe estrictamente confiscar los pasaportes de los trabajadores. Ya no necesitan permiso para salir del país. Pero esa es la ley escrita. Miremos ahora la cruda realidad en el peldaño más bajo. Los informes de derechos humanos siguen registrando la persistencia de una economía sumergida, un mundo donde entregar el pasaporte sigue siendo una norma no escrita. La gran pregunta no es qué prohíbe la ley, es si estos trabajadores, ahogados en deudas enormes, tienen alguna seguridad real. ¿Tienen el tiempo y el poder para exigir la devolución de su pasaporte en recursos humanos? Un documento que lleva tu nombre y tu nacionalidad. Pero si no puedes custodiarlo tú mismo, ¿te pertenece realmente? Quizás pienses que una queja en las redes sociales es algo inofensivo. Pero en un sistema sin sindicatos y donde la huelga está prohibida, alzar la voz implica un riesgo gigantesco. Las leyes de ciberseguridad pueden transformar una simple queja laboral en un delito de difamación. Bajo este control, quejarse significa perder el empleo, entrar en listas negras y ser deportado de inmediato. Cada palabra escrita en un teclado decide el destino de una familia entera que espera remesas en su país. Mientras tanto, el mundo contempla y alaba la docilidad y el orden de estos trabajadores. Pero si la verdad se paga con la deportación y una deuda asfixiante, ¿es el silencio una elección libre? ¿O se ha convertido en el instinto de supervivencia más implacable? Imagínate sobre el hormigón a mediodía, no en la playa de JBR, ni junto a la piscina infinita de un hotel con aire acondicionado. Solo ferralla polvo y más de 40 grados de calor subiendo del suelo, traspasando las suelas. Aquí el sol no es un lujo vacacional. Es una fuerza física que te va consumiendo la vida. Si la mayoría de maravillas de esta ciudad se construyeron con sangre bajo ese calor brutal, ¿por qué los anuncios solo muestran piscinas refrescantes?
Para mitigar esta dureza, el gobierno aprobó una ley humanitaria: la prohibición de trabajar al mediodía. De mediados de junio a mediados de septiembre se prohíbe trabajar al sol de 12:30 a 3 de la tarde. Sobre el papel, un avance. Esta restricción horaria reduce riesgos, pero los informes de derechos laborales revelan una laguna física que resulta mortal. El calor extremo, la humedad y la radiación del hormigón y el metal no se evaporan mágicamente cuando el reloj marca las 3 de la tarde. Si el sol del desierto no entiende de horarios de oficina, ¿basta una norma escrita para proteger los límites biológicos del cuerpo? No queremos hacer de esto un eslogan político. Solo os propongo que analicemos juntos una pregunta más fría partiendo de los informes médicos. Los informes de investigación sobre las condiciones laborales en el Golfo llevan tiempo dando la voz de alarma. Muchas muertes de jóvenes sanos de entre 20 y 30 años nunca se investigan a fondo. Casi nunca se registran como fatiga térmica o sobreesfuerzo, porque reconocer el calor sería admitir que el sistema de seguridad laboral ha fracasado. En su lugar, miles de certificados de defunción se sellan con diagnósticos genéricos como causas naturales o paro cardíaco súbito. Cuando una vida se apaga sin registrar la causa real y la muerte se camufla tras tecnicismos médicos inofensivos, ¿sigue considerándose una tragedia? ¿O pasa a ser un simple coste de riesgo ya saldado en los libros de contabilidad? Una metrópolis próspera no funciona solo gracias a algoritmos financieros, aeropuertos internacionales o empresas tecnológicas multimillonarias. Sus cimientos los sostiene un tipo de infraestructura completamente diferente. Una infraestructura invisible. Con un mercado dominado por mano de obra extranjera, este engranaje se mueve gracias a músculos de carne y hueso. Hablo de los limpiadores vigilantes, albañiles, repartidores nocturnos de comida y quienes limpian las habitaciones de hotel antes de que notes que estaban sucias. Planteemos una hipótesis. Si toda esa gente invisible se detuviera a la vez durante 24 horas, ¿qué parte del milagro de Dubái seguiría funcionando? Observen estos dos trozos de papel: la factura de una noche de hotel y la nómina de 30 días de duro trabajo. Su abismo no es solo monetario, es la base de su estructura económica. La mano de obra barata es la herramienta para exprimir los beneficios de constructoras y cadenas hoteleras. El flujo de dinero siempre asciende hacia la cima. Si los beneficios se quedan en los despachos de arriba, mientras todos los riesgos médicos, deudas y problemas legales recaen sobre los trabajadores de abajo, ¿quién está financiando realmente todo ese lujo? La cadena de suministro del sueño de Dubái no se sostiene con mercancías, sino con pura fuerza humana. Une a agencias de contratación en Asia, promotoras inmobiliarias, hoteles de lujo, marcas de moda, creadores de contenido y consumidores globales. Ese sueño no arranca al aterrizar en la terminal de Emirates. Empieza en una aldea remota donde una familia hipotecó todo por darle una oportunidad a su hijo. Cuando un sueño tan brillante tiene que pasar por montañas de deudas y exprimir la vida de miles de personas antes de ver la luz, ¿de quién es ese sueño en realidad? La economía de la imagen se rige bajo el implacable algoritmo. Tú y yo no solo consumimos Dubái comprando vuelos o reservando hoteles, lo hacemos con cada me gusta y cada segundo que nos detenemos ante sus vídeos de lujo en redes. El contenido de viajes lujosos es fácil de digerir porque es estético y rápido. Las condiciones laborales, sin embargo, esconden una historia cruda e incómoda que el algoritmo jamás premiará con un aplauso. Si las plataformas solo premian el brillo de los focos, ¿quién se atreverá a mirar dentro de esas habitaciones de hormigón sin ventanas? Llegados aquí, tú y yo debemos reconocer algo. El sistema se mueve. En los últimos años, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha lanzado reformas notables. Sobre el papel, la ley se va puliendo. Retener pasaportes está prohibido y cobrar comisiones de contratación a los obreros se considera un acto ilegal. Incluso han habilitado portales digitales de denuncias para que los empleados puedan reportar cualquier abuso de forma directa. Pero en un tablero donde el poder es tan sumamente desigual, ¿a quién protege realmente la ley? Sobre todo si la persona que necesita esa protección tiene tanto miedo al sistema que jamás se atreverá a iniciar un proceso de denuncia. Observe la notificación de salario en ese teléfono móvil.
El Ministerio de Trabajo presume de que su sistema de protección salarial cubre a más del 99% del sector privado. Las pantallas confirman el pago puntual. Pero miremos más allá de esa cifra digital. ¿Ese mísero sueldo da para pagar la deuda con el intermediario, enviar dinero a casa y sobrevivir en una de las ciudades más caras del mundo que ellos mismos están construyendo? ¿Acaso pagar a tiempo es suficiente para hablar de justicia si ese sueldo se fijó desde el principio sobre el silencio de seres humanos que jamás tuvieron derecho a negociar nada? Y si creen que los obreros de la construcción se llevan la peor parte de este engranaje, se equivocan por completo. Por duro que sea, los obreros en los andamios al menos tienen compañeros, tienen autobuses llenos de gente, tienen barracones donde mirarse a los ojos y saber que no están solos. Pero hay otra mano de obra que se desvanece de nuestra vista con mucha más facilidad. Las empleadas domésticas. Los Emiratos Árabes Unidos tienen leyes específicas para ellas, regulando contratos y derechos, pero la ley difícilmente traspasa los muros de hormigón de la propiedad privada. Estas mujeres suelen quedar aisladas por completo dentro de las lujosas mansiones a las que sirven con devoción, sin cámaras públicas ni compañeros que actúen como testigos. Si la explotación, el abuso extremo o la violencia ocurren tras las puertas cerradas de la élite, ¿quién lo verá antes de que sea tarde? Fíjense en ese último recibo. Al pasar la tarjeta, tú y yo creemos que solo pagamos por una habitación limpia, un buen plato o un bolso caro. Pero financiamos un sistema sumamente sofisticado. Un engranaje diseñado al milímetro para que todo esté impecable antes de que nos preguntemos siquiera quién ha limpiado la habitación o quién ha preparado la comida. El lujo que consumimos está siempre subvencionado en silencio por los cuerpos agotados de personas sin nombre. Con experiencias de pago tan sumamente perfectas, ¿habremos lavado también nuestra conciencia moral para no ver la realidad? Ya no podemos permitirnos mirar hacia otro lado. No podemos contemplar una gran urbe como Dubái solo con la mirada fascinada del turista. Hacerlo es aceptar un espejismo diseñado exclusivamente para ser admirado. La verdad no se ha esfumado. Simplemente la han dejado fuera de plano. La próxima vez que vean un vídeo de viajes espectacular, ¿su primer pensamiento será un suspiro de admiración? ¿O una pregunta fría y directa, ¿quién ha tenido que levantar eso? Pero la realidad nunca se evapora del todo. Bajo el hormigón armado, periodistas de investigación, organizaciones no gubernamentales y los peligrosos susurros de los propios obreros siguen registrando la verdad. Lo que pasa es que esas verdades suelen esconderse en rincones digitales donde nosotros, como consumidores, rara vez hacemos clic. Si la verdad está ahí mismo al descubierto y preferimos cerrar los ojos para no estropear nuestras idílicas vacaciones. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de esta complicidad? Ahora miren esos zapatos una vez más. Ya no son un simple objeto inanimado o basura abandonada en la obra, son un testigo completamente mudo. Son la prueba irrefutable de que personas de carne y hueso se desgastaron la vida allí, sufriendo privaciones para que esta ciudad luciera impecable ante nuestros ojos. Tras desvelar estos rincones oscuros y entender el precio real del lujo, ¿podemos tú y yo seguir viendo esta ciudad como una postal inocente? Quizá lo más aterrador de esta investigación no sea que los escondan demasiado bien, sino que hayamos aprendido a mirar a través de ellos con total indiferencia.